La voz de los protagonistas. En Contextos. De manera constante recurrimos a Luis Vallejo, analista de datos, asesor gubernamental, precisamente porque si alguien sabe de estadísticas y de números, no nada más de las jornadas electorales, sino de muchos otros fenómenos políticos y económicos del entorno comarcano y del país en general, es a quien está con nosotros la mañana de hoy. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por habernos acompañado también en el primer corte informativo que tuvimos en la jornada electoral. Y bueno, ya pasadas algunas horas, ya con ciertos números más claros, es necesario hacer el análisis de la jornada electoral, no nada más en Durango, sino en el resto de las entidades, por lo menos un esbozo, porque finalmente ya se habla mucho, ya ni siquiera de 2022, ya 2022 quedó atrás. Ahora ya todos los ojos están puestos en el 2023 y por supuesto en el 2024. Y se empiezan a hacer una serie de proyecciones y especulaciones sobre qué es lo que va a ocurrir con base a los resultados de este proceso electoral. ¿Cómo viste las cosas en función de los números que arroja la jornada electoral? Buenos días, Marcela. Antes que nada, un saludo al auditorio. Mira, comentaba en anteriores entrevistas que para mí 2022 es el parteaguas hacia el 24. Tuvimos la revocación de mandato, esta elección, y simplemente los resultados en el caso de Coahuila, lo que pasó en Durango, obviamente en Coahuila a la oposición le da ánimos, y Morena pues se va a tener que poner más las pilas, ¿no? A nivel nacional, pues podemos ver que no hubo ninguna sorpresa. 4-2, que era lo que se venía platicando, 4 gubernaturas Morena y 4 lo que es la alianza de PRI-PAN, y 2. PRD, 2, perdón. Ajá. Y tuvimos las diferencias entre los ganadores y perdedores, 15 puntos, por ejemplo, en Durango, hasta 40 en Quintana Roo. La tasa de participación estuvo, por ejemplo, en Oaxaca, que fue más bajo, apenas superó el 40%, y tenemos a Durango y Tamaulipas, que estuvo entre el 50 y el 52%. El INE, creo yo, desde mi punto de vista, se pone otra estrellita muy bien, o sea, el proceso. Acaba de destacar que no hubo incidentes nada relevantes para señalar que nos preocuparan, ¿verdad? Lo de Tamazula fue irrelevante. Del tamaño que fue la elección, estamos hablando que participaron casi 12 millones de electores en 6 entidades federativas. Digo, en blanco no nos fuimos, pero no había otra expectativa, digamos, que pudiese ser un poquito más fuerte, digamos. Con más controversias, inclusive con riesgos de judicialización de los procesos. Bueno, Tamaulipas es la que pudiera en un momento judicializarse. Una elección que se gana o se pierde por 5 puntos, es muy difícil ya que se vaya a judicializar. De hecho, el rango son 5% para eso. También destacamos que Movimiento Ciudadano pues realmente no fue nada, se cayó un poco. En algunas entidades traía 7%, en las encuestas 6%, y bajó hasta la mitad en algunos lugares. En Durango fue 5%. Sí, pero traía 7 y hasta 8 llegó a traer en las encuestas Movimiento Ciudadano en Durango. También... bueno, Morena se queda ya con 20 gubernaturas, 22 si consideramos el Verde y el PES, que son aliados de él. El PAN se queda con 5, el PRI con 3, con la de Durango y Coahuila y el Estado de México. Y Movimiento Ciudadano con las 2 que tiene, tanto Nuevo León como Jalisco, ¿verdad? También cabe destacar aquí que el efecto AMLO pesó mucho, todavía pesó mucho, sí, sobre todo Oaxaca. Ayer decía Antonio Tolini que no. Que fue para Morena muy grato ver que no necesariamente dependen de Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas de salida donde preguntaban, mucha gente votó por el presidente. Igual como en los anteriores, unos votaban porque eran beneficiados de los programas. Digo, no tanto que hubiese una coacción al voto, pero no, yo voté porque tengo un programa del gobierno federal, o yo voté porque estoy con López Obrador. Y a veces el mismo candidato lo dejaban hasta en un segundo o tercer nivel. Sí, no es el caso tanto como, por ejemplo, Durango o algunos otros estados, pero lo que es Oaxaca, Quintana Roo, sobre todo Oaxaca, que es uno de los estados, de los 4 estados con mayor marginación. ¿Qué pasó en Oaxaca? ¿Por qué la gubernatura sí y los municipios no? Bueno, también la geopolítica de Oaxaca, estamos hablando de 570 municipios.
de los cuales más de 430, 440 se rigen por usos y costumbres. Entonces, si tú lo advertías el domingo pasado. si en un, vamos a llamarle, en municipios un poquito más grandes, porque son muy pequeños también, y que tienen una organización electoral, hay variaciones. En usos y costumbres, pues se rigen otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que es lo que afectó propiamente. En el caso de aquí de Durango, pues sí hubo una participación con relación al año pasado de 10 puntos prácticamente en Gómez Palacio. En el estado, el año pasado fue el 43.06 y ahorita fue del 50, brincó el 50%, que era lo que estaba proyectado también participar. Bueno, porque esta elección la gubernatura iba en las alcaldías. La elección pasada era una elección huérfana, ¿no? Sí, en el 18 fue el 55% aproximadamente, y en el anterior de gobernador sí llegó al 54-55% también. Sigue Durango en lo que es el norte del país, entre las entidades con menor participación que tienen. ¿Y cómo se han comportado los municipios laguneros? Aquí en lo que es el estado de Durango, en cuanto a los municipios, pues Morena se queda con 20 municipios. De esos 20 municipios estamos hablando de que en cuestión de peso de electores o de población representan únicamente el 17%. Los de la alianza, nada más en lo que son los de la alianza, estamos hablando de un 78% que representan los electores en 14 municipios. 3 que ganó el PRI directamente, uno del PRD que es muy pequeñito y otro que ganó también Movimiento Ciudadano, San Pedro el Gallo, que ganó Movimiento Ciudadano, que también son muy pequeños los municipios. Pero en relación de la cantidad de votantes, ¿cómo se comportó, por ejemplo, Gómez Palacio? Bueno, generalmente los municipios muy pequeños votan muy alto. Tenemos en Durango algunos municipios que votaron más del 60%, pero son municipios muy pequeños. En lo que fue aquí en lo que es aquí la comarca lagunera, bueno, lo que es Durango. En Durango fue el 46.95 en Durango capital. Gómez Palacio fue el 45.19, por abajo de la media del estado. En el estado fue el 50.42 lo que votó en el estado de Durango. Y sí hubo unos cambios significativos. El año anterior, la alianza PRI-PAN le ganó a la alianza Morena por 12,000 votos. Fueron 250,000 contra 238. Ahorita estamos hablando con todavía algunos parciales porque hay actas que están ilegibles, pero con los datos que estaban ahorita en un promedio del 96-98% ya en todos los municipios de la contabilidad de los votos, traemos 315,000 de la alianza PAN-PRI en el estado, en lo que son municipios, contra 228 de Morena. Tan solo lo que es Gómez Palacio. El año pasado Gómez Palacio, la alianza Morena, le ganó al PRI por 19,084 votos. Ahorita la diferencia en Gómez Palacio se redujo, creció, se volteó prácticamente a 17,900 de la alianza PAN-PRI contra la alianza Morena. Oye, Luis, ya con el proceso pasado de votación, ¿qué cambió en Durango? O sea, ¿por qué todas las estimaciones eran de final de fotografía y que incluso por ahí se podría dirimir el resultado en tribunales y a final de cuentas el margen fue muy amplio? Había muchas encuestas, algunas le daban a Morena 4 puntos arriba, otros 4 puntos abajo. La única o una de las que se acercó más, que de hecho es una encuestadora muy criticada, es Massive Caller. Massive Caller traía una 53%. Massive Caller tuvo en lo que fue la gubernatura una diferencia tanto en el ganador como en el segundo lugar de medio punto de diferencia. Okay. Y era el que decía, oye, no puede ser tanto. Se veía muy exagerado en comparación con las otras. Sí hubo mayor participación. Aquí, por ejemplo, Morena se cayó de 56,000 votos, se cayó hasta 40,000 de los que tuvo el año pasado. Y preguntábamos si esto tuvo que ver con las pugnas internas de Morena y con los cuestionamientos sobre los candidatos que eligieron. Bueno, todas las elecciones, las de las alcaldías, generan mayor expectativa que las de diputados locales o diputados federales. Pero también tenemos la de gobernador. Entonces sí se incrementa la participación, pero lo que cabe destacar es que en muchas secciones, no nada más en el municipio, por ejemplo en Gómez Palacio,
que tuvieron diferencia muy fuerte el año pasado hacia Morena, ahora se invirtieron, y se invirtieron considerablemente. Entonces, ese tipo de detalles, y también la participación. Había secciones, el año pasado había secciones grandes de 3,000 electores, donde su participación fue del 24%, del 26% el año pasado. Y ahorita se incrementaron, superaron ya cuando menos el 30%. Oye, y de los partidos cuyo financiamiento estaría en riesgo por el bajo porcentaje de votación que obtuvieron, por ejemplo, aquí en este análisis que me topo de Excelsior, PRD, PT Verde, incluso el PRI, reciben a nivel estatal un financiamiento que ahora está en riesgo, ya que los resultados preliminares revelan que no alcanzarán el 3% de la votación necesaria para mantener prerrogativas a nivel local. Por ejemplo, el PRD, una situación grave en Aguascalientes y Oaxaca, que ahí es donde sí logró el nivel de votación necesario, pero en los otros estados no. También PT y Verde, que en Aguascalientes no rebasaron ni el 1% de la votación. O sea, ¿qué significó para algunos de los partidos, Luis, el alcanzar un porcentaje de votación tan mínimo en algunos estados? Bueno, simplemente aquí en Durango, en Gómez Palacio, por ejemplo, el PAN. El PAN en la elección anterior de la alcaldía obtuvo casi 13,000 votos. Ahorita apenas sí superó los 7,000. O sea, se cayó mucho. Bastantes personas se fueron por el lado del PRI. En el caso de donde puede perder el PRI sus registros en Quintana Roo, que iba solo. Donde no fueron en alianza es donde se debilitaron. Donde van con alianza, pues no van a tener tanto problema. Pero Quintana Roo fue uno donde sí se separó el PRI, se fue por su lado, y es donde sí quedó muy, muy bajo, porque Morena, precisamente es el estado donde tuvo una diferencia muy alta. Morena, la alianza Morena contra la alianza PRI fue de más de 40 puntos. Wow. Luis, la lectura general de la elección. Morena crece, la alianza presenta límites. No, creció muy bueno. Obviamente ganó gubernaturas que no estaban en sus manos, como Quintana Roo, como Oaxaca, pero Hidalgo. Pero lo que es Hidalgo y Oaxaca, pues ya era nada más el trámite. Ya veíamos cómo venía desde sus gobernadores, cómo venían actuando. O sea, fue un trámite, digamos. Tamaulipas fue peleada. Durango, obviamente, no la tenían fácil. Y tan así que no ganaron. Aguascalientes estaba muy cantada desde hace mucho. O sea, se mantuvo. Así como venía, así se mantuvo. Pero lo que cabe destacar es de las encuestas, cómo se incrementó el resultado de la diferencia en Oaxaca, en Hidalgo y Quintana Roo. O sea, se disparó más de lo que traían las encuestas. Y obviamente, lo que es, sobre todo Oaxaca, desde la revocación de mandato, desde todos los procesos, la votación más fuerte de Morena van muy de la mano de las entidades, municipios que tienen altos niveles de marginación. Sí, por eso el año pasado Oaxaca tuvo más del 20% en la participación en la revocación de mandato. Hidalgo también más del 20%. Quintana Roo también estuvo más del 20%. O sea, ya venían una tendencia muy fuerte en estos dos. Obviamente, también cabe destacar que lo que había comentado, todos los electores que suman estas 6 entidades federativas juntos tienen 600,000 electores menos que el Estado de México, nada más. Entonces, que va a elección en el próximo que viene año, el año que entra. Entonces, a veces vemos muchas elecciones, muchas gubernaturas, pero son muy pequeñas. El Estado de México, pues, como el ejemplo que le estoy dando, representa 600,000 electores más que los 6 estados que tuvieron elecciones en este año. ¿Quién ganó entonces? Yo creo que gana Morena donde se esperaba que ganara. No, por eso insisto que no hubo sorpresas. Yo creo que el triunfo en Durango, y como se dio, es un aliciente, como lo mencionaba hace rato, para la oposición aquí en Coahuila. ¿No es en caso de Durango un cúmulo de errores cometidos por Morena? Hablando desde la selección, del método de selección, la selección de la candidata, las pugnas internas, la mala campaña. O sea, es decir, hay una serie de factores que se suman, porque también no es que Esteban Villegas haya hecho una gran campaña, ¿eh? O sea, la verdad es que en general fue una campaña bastante mediocre. Puso la fuerza del enemigo. Durango es un estado que rompe la regla o el comentario que decía que los votos de Morena en los demás marginación.
De hecho, Durango está entre los 5 o 6 estados que AMLO tiene la aprobación más baja. O sea, de entrada. En la revocación de mandato participó el 10.83% aquí en Durango. En Durango capital el 9.1%. Y en Gómez, que es una fortaleza morenista, únicamente el 14%. Que se supone que era, ¿no? Sí, pero así está la radiografía del estado. O sea, es la zona más complicada para Morena en el estado de Durango, es Durango capital, donde el año pasado la diferencia fueron 32,000 votos. Ahorita se disparó bastante. Oye, Luis, pero tampoco se pueden echar las campanas al vuelo, ¿no? Y pensar que lo que sucedió en Durango puede ser la inercia o la fuerza, la energía para que suceda algo similar en Coahuila. Por eso hablaba de que el parteaguas del 22, yo creo que el resultado de Durango, el resultado, cómo creció en algunas entidades federativas, y sobre todo con miras ya al 24, con una escala en lo que es el 23, sí van a cambiar algunas estrategias, van a hacer unas reingenierías, van a hacer algunos tanto de ofensiva como de contención, a las dos, precisamente ya con miras al 24, con lo que tienen ahorita, y obviamente el ejercicio va a ser el 2023. ¿Y qué crees que tengan que hacer para ello? O sea, ¿por dónde se van a ir? Bueno, en Durango yo creo que la alianza PAN-PRI logró lo que tenía que hacer, sacar a su gente a votar. La mayor parte de todo lo que se incrementó la votación, prácticamente se la llevó la alianza PAN-PRI, si la vemos de esa manera. Y sobre todo las campañas, ¿verdad? Que motiven un poquito más a votar, a salir a votar, porque ha sido una de las situaciones que sí han desanimado también al elector. En cuanto al PAN, Luis Vallejo, porque parece que es el partido que más se está desdibujando y que, pues, ¿qué va a hacer cuando ya Morena no sea el enemigo en algunos lugares y vuelvan a empalantar cara al PRI? Bueno, el partido que más creció, o que creció considerablemente de 2018 a 2021 fue el PAN, precisamente. Bueno, pues que venía se fortaleció. Venía de un desfonde. Bueno, lo que pasa es que las fortalezas del PAN no están aquí. O sea, tenemos Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, algunas otras entidades donde es fuerte, que son los que le salvan la plana. Por eso tiene 5 gobernaturas, ¿verdad? Pero el que sí está muy crítico es el PRI. El PRI fuerte que queda en México, en mi opinión, es el de Coahuila. O sea, realmente el PRI, ¿cuántas gobernaturas perdió? ¿Tú verías que en 2023 el Estado de México está en riesgo para el PRI? Si sumamos los votos de las dos alianzas en el 2021, quedaron muy parejos, pero sobre todo una tendencia de crecimiento de la alianza PAN-PRI con relación al 18. Por eso ganaron todo lo que es el corredor azul, desde la Ciudad de México, todo desde Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y se integran a lo que es el Estado de México. Entonces el Estado de México, de hecho, puede ser peleado, muy peleado. Va a estar... ¿El candidato va a ser, o la candidata va a hacer diferencia? Bueno, en el caso de Morena hemos podido ver que los candidatos a veces no significan tanto en la votación, precisamente por el efecto AMLO, por el efecto 4T. O sea, traen una corriente ya, una inercia de ideología muy fuerte. Entonces los candidatos sí influyen, obviamente, ¿verdad? Pero no es un factor relevante para ganar una elección. Oye, ¿y a Movimiento Ciudadano cómo lo ves? ¿Como que se están equivocando en su estrategia de ir ellos por su propia vía, de ser una especie de tercera opción? Porque pues nada más en Quintana Roo sacaron como el 13, pero en el resto de los estados entre el 3, el 4.4 en Durango. Muy bajo. Muy bajo. Por debajo de lo que traían de expectativa. Ajá. Mucho. Sí. ¿Pinta algo Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano tiene Jalisco y tiene Nuevo León, aunque insisto, Nuevo León, creo yo que el Movimiento Ciudadano le debe la gubernatura al error que tuvo Clara Luz de Morena. Sí. Totalmente. Porque yo sigo las encuestas y veía Clara Luz. Los Instagrams de... Y en la medida que se cayó... Lo al fosfo también. Y en la medida que se cayó Clara Luz, en esa medida fue subiendo. Prácticamente todos se mudaron a Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano se ha querido ir por la libre. Se ha querido vender como que no soy ni del PRI, ni del PAN, ni Morena, soy la opción que va por la libre, pero creo que en este proceso no le funcionó. Bueno, y aparte no había
grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, que es donde han establecido una estrategia más clara, ¿no? Sí, pero aún en ciudades como, bueno, aquí simplemente Durango, Consolación. Durango no le fue tan mal, obtuvo 33,000 votos, Sí. Movimiento Ciudadano. Pero tienes unos cotos muy ubicados. Ese pero Durango segmento, capital. ¿no? ¿Mande? En Durango, capital, Capital. lo que pasa es que la familia Elizondo allá es muy fuerte, Sí. ¿no? Y yo creo que por ahí hubo el efecto, todavía el resabio de... Se está convirtiendo como popularidad. un partido de segmento, ¿no? O sea, como... Se quieren vender como una opción. Digo, están en su derecho, ¿verdad? De decir, mira, yo no soy ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena. Si no te gustó Morena, ni el PRI, ni el PAN, aquí estoy yo, ¿verdad? Sí. Pero creo yo que en esta elección se quedaron por debajo de sus expectativas y son unos precisamente de los institutos políticos que sí deben hacer una reingeniería y tomar sus decisiones, porque ellos pensaban irse por la libre en el 24. Pero no tuvieron el crecimiento y no han tenido como para poder pensar en pelear en el 2024. Yo sé que es muy pronto, pero por lo que se esboza, la situación de la elección de candidato de Morena para la gobernatura de Coahuila va a ser álgida al interior pues del partido, porque hay muchos tiradores, ¿no? Está Armando Guadiana, está Luis Fernando Salazar, está Ricardo Mejía Verdeja, más los que sumen. El año pasado que hubo 15 gobernaturas, si sumamos todos los precandidatos que hubo para las gobernaturas, estábamos hablando como de 170. Sí, y así nada más. Y si hablamos de este año también, ¿cuántos había en las 6 entidades? Pues prácticamente podríamos ver mínimo 4 o 5 por cada entidad. ¿Es muy pronto para decir si hay o no hay tiro? Yo como creo lo han que venido el expresando. tiro no es algo que se vaya a dar solo. Se tiene que hacer. Y obviamente el que trae el compromiso de hacer el tiro, como lo menciona, es la oposición. Morena va a cuidar su territorio. La oposición es el que tiene el compromiso, la obligación de crecer si quiere Pero ganar. tal parece que la única estrategia que le funciona a la oposición es que se equivoca el contrario. Pues bueno, de hecho... O sea, porque eso ocurrió en Durango. De hecho, hay elecciones que un candidato las puede ganar o un candidato es el que la pierde. Que no necesariamente es lo mismo. ¿Tú cómo viste a las de Durango? Yo siento que en Durango fue una mezcla de los dos. O sea, por eso una pregunta, ¿qué tanto ganó Esteban y qué tanto perdió Marina? Sí, digo, igual hubiera ganado Esteban, ¿no? Pero a lo mejor la diferencia no hubiese sido Pero de 15 puntos. si sumas los aciertos de Esteban con los errores de Marina, pues evidentemente están más del otro lado. ¿no? Hay una Los errores. frase que dice que una elección la gana el que comete el penúltimo error. Exacto. Oye, Luis, pues nos quedamos Bien. con ganas de seguirte escuchando. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y sí se hagan más análisis del proceso electoral y sobre todo esta proyección hacia Coahuila y el Estado de México. Sí, pues estaremos en ello, por supuesto. Pero bueno, por lo pronto hoy te decimos gracias por tu presencia. Muchísimas A la gracias. orden. Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.